para conmemorar el centenario del viaje de Pío Baroja a Granada, acompañando a Ortega y Gasset, que vino a dar una conferencia al Centro Artístico. Este viaje lo reflejará, esto me lo han escuchado unos muchachos, pero bueno, lo voy a repetir porque lo reflejará en su novela La nave de los locos, que publicó en 1925. Este viaje lo estudié yo en un banco en la Cor de Nazarí dentro de la colección Baroja y Young. En esa misma colección hay un texto de Young que lleva como título Los pequeños mundos. Así que mi primer agradecimiento es para el Ateneo que aceptó mi propuesta. Agradecimiento que extiendo a las entidades que colaboran en el mismo, como son Fundación Unicaja y Granada Ciudad de Literatura UNESCO. Y como no, a John y a Sultana por estar esta tarde con nosotros aquí. Este mismo año se conmemora el centenario del viaje de Juan Ramón Jiménez a Granada, que le llevó a escribir sus Olvidos de Granada. Aunque estaba fuera del ciclo, vamos a incorporar una conferencia sobre este viaje, aunque todavía no tenga fecha. Y para organizarla le pido ayuda a Álvaro Salvador. Ya lo iremos informando cuando tengamos. También se está conmemorando este año el centenario del destierro de Unamuno a Fuerteventura, que fue en febrero del 24, ¿no? En Salamanca están haciendo bastantes actividades sobre este centenario. También quiero resaltar antes que la imagen que hemos utilizado para el ciclo es del pintor granadino José Sánchez Gerona, y en él podemos ver a una granadina de principios del siglo XX que muestra a Boadí lo que perdió. ¿Y por qué la hemos elegido? En primer lugar, porque los escritores a los que nos acercaremos nos van a ofrecer su mirada personal sobre nuestra ciudad, y en segundo lugar, porque el cartel es de las fiestas del Corpus de 1902. Este año, dentro de lo que denominó José Carlos Mayner la Edad de Plata del año como inicial, ¿no? Porque se publicaron la sonata de Otoño de Valle Inclán, La voluntad de Azorín, Amor y pedagogía de Miguel de Unamuno y Camino de perfección de Pío Baroja. Como Sultana nos va a presentar a yo solo quiero destacar dos publicaciones suyas, como no, la biografía de Unamuno, que se publicó en el 12, ¿no? Y como poeta, el año pasado, Renacimiento publicó su poesía reunida con el título de Rotero. Este me lo he traído para que, si no queda tiempo, que nos lea un poema. También se podría organizar una conferencia sobre John Juaristi y Granada. Todo se andará, John. Solo espero que el calor que desprende tu verso en tu ciudad, hasta la nieve, la abriga, siga calentando y te sientas querido esta tarde aquí en Granada. Bueno, en cuanto a Sultana conocemos casi todos los que estamos aquí. Catedrática Universidad de Granada, dentro del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura. En 2010 tomó posesión como académica de la Academia de Buenas Letras de Granada con la lectura El campo y las cenizas, imágenes del holocausto en la poesía española de posguerra. Su currículum está en la página web del departamento. Lo podéis, solo voy a citar los libros que ha editado sin referirme por artículos, capítulos de libros, reseñas. Allí lo podéis consultar perfectamente. Solo voy a referirme a los libros. El irracionalismo en la poesía de Miguel Fernández, Estética y crítica literarias de España, Introducción a la historia de las teorías literarias, Saber literario y hermenéutica, En defensa de la interpretación, Lenguaje y literatura, Poesía y poética de Miguel Fernández, Fernández. Poeta de Melilla. Sí. La estética literaria de la posguerra del fascismo a la vanguardia, Kafka y la tragedia judía, Teoría de la literatura y interpretación literaria, y En fuga irrevocable, un ensayo de la crítica de la cultura. Mirando tu currículum, también he visto que han colgado el vídeo de la entrevista a Carlos Blanco Aguinaga, que hiciste en el intelectual y su memoria de la universidad. ¿Y por qué lo traigo? Pues Carlos Blanco Aguinaga fue uno de los... Bueno, hizo su tesis sobre Unamuno, publicó algunos libros también sobre la juventud de la generación de los 28, y era amigo de John. Mi jefe. Bueno, pero también amigo yo. Sí, mi jefe, a pesar de todo. Iniciaron el Departamento de Literatura Española, ¿no? En la universidad. Creamos el Departamento de Literatura, creamos la facultad de... Porque cuando se creó la Universidad del País Vasco, que es reciente, de los años 80. Pues ya os dejo la palabra, muchas gracias. Ahora yo, ¿no? ¿Esto está encendido? Sí. Bueno, pues yo en primer lugar quiero felicitar a María Bueno por la celebración de este interesante ciclo de conferencias en torno a los escritores finiseculares, y quiero agradecerle su amable invitación a estar hoy aquí acompañando a John Juaristi, a quien también quiero dar la bienvenida a esta
ciudad que es suya, Granada, y darle las gracias por su presencia aquí. Bueno, María me ha pedido que lo haga, y que lo haga con cierta extensión, me ha pedido, y yo lo voy a hacer con mucho gusto. Pero la verdad es que Jon Juaristi no necesita de presentación alguna. Es uno de los escritores e intelectuales más conocidos de España, con una obra muy prolífica, en la que destacan sus facetas de ensayista, de poeta, de columnista, aunque no faltan tampoco piezas excelentes del género narrativo, tanto en forma de novela como de memorias. En cada uno de los géneros que ha cultivado, su obra ha recibido muchos premios y reconocimientos. Solamente voy a destacar los que recibió por la que quizás sea su obra más conocida, el brillante ensayo El bucle melancólico, por el que obtuvo primero el Premio Espasa y luego en 1998 el Premio Nacional de Ensayo, además del Premio del Público, puesto que se trata de uno de los ensayos más leídos y vendidos de nuestra historia reciente. Creo recordar que en el primer año se vendieron 80.000 ejemplares, no sé por dónde irán ya las cuentas. Suele decirse que con este ensayo, que fue precedido del linaje de Aitor y seguido de otros como El bosque originario, Juaristi había inventado un nuevo género ensayístico, el de las historias de nacionalistas vascos, que a pesar de lo dramático, a veces terrible, de los hechos abordados, pues habría hecho las delicias de infinidad de lectores. Luego, como poeta, su obra también ha contado con el favor unánime de la crítica y del público. Desde que publicó en 1985 ese libro de título tan paródico y divertido como Diario de un poeta recién cansado, el autor se convirtió en uno de los representantes más conocidos de la poesía de la experiencia, de lo que por entonces se dio en llamar poesía de la experiencia. Una etiqueta en la que él no se reconocía nunca del todo, sí en lo esencial, pero que le permitió vivir una etapa muy feliz de su vida, precisamente en esta ciudad, Granada, donde compartió muchos buenos momentos con los poetas de la otra sentimentalidad, luego también poetas de la experiencia. Pero más allá de las etiquetas historiográficas, Jon Juaristi es el autor de una obra poética única, muy singular, con una voz inconfundible, cuyos rasgos más característicos veo yo en la fuerza, solo comparable a la de Blas de Otero, la ironía, solo comparable a la de Gil de Viedma, el humor, comparable al de Marcial, y la melancolía, que impregna muchos de sus poemas de tonos machadianos. En la sabia combinación y a veces mezcla de estos cuatro componentes tan distintos, fuerza, ironía, humor y melancolía, se localiza, creo, la singularidad de su voz, con composiciones tan inolvidables como el poema a Gabriel Aresti, que sería uno de los poemas más fuertes, la sátira primera a Rufo, por destacar uno de los irónicos, La casada infiel, entre los humorísticos, y Estos días azules, que como el título machadiano indica, pues es de los melancólicos. En el género narrativo se ha prodigado menos, pero aún así hay dos obras de obligada mención. La novela La caza salvaje, que obtuvo en 2007 el Premio Azorín de Novela, y sus memorias, que salieron un año antes, en 2006, con un título polisémico e irónico, Cambio de destino. Son memorias muy importantes, por lo que aportan al conocimiento de un periodo trascendental de la historia de España, el de la gestación de la banda terrorista ETA, periodo del que Jon fue, por desgracia, testigo directo.
Pero el episodio que yo quiero citarles aquí no tiene nada que ver con esto, sino con la historia intelectual del propio John. Me refiero a un pasaje en el que, evocando el periodo de su formación universitaria en los años 60, el autor nos cuenta que se empapó de estructuralismo y que leía a Lévi-Strauss, a Lacan, a Foucault, a Barthes. El mismo Barthes al que años después iba a dedicar un ingenioso epigrama, un brevísimo poema, titulado SZ, que decía solamente esto: con Barthes ni te cases ni te embarques, dando así una ingeniosa expresión a la perplejidad en que la publicación de SZ había dejado sumidos a todos los que se habían hecho estructuralistas precisamente a causa de Barthes, caso que posiblemente era el suyo propio. Bueno, este episodio, que me ha servido para ilustrar sobre su agudeza y arte de ingenio, me da pie también para hablar de otra de sus facetas, que es precisamente la que lo trae hoy aquí. Porque John es tan conocido como escritor, como poeta, como ensayista, que a veces se nos olvida que también es filólogo, pero lo es y vocacional. El catedrático de Filología Española desde 1993 hasta hace 2 años, cuando se jubiló, ha dedicado una gran parte de su vida a la actividad docente e investigadora. Primero en la Universidad del País Vasco y luego, cuando tuvo que exiliarse por las amenazas del terrorismo etarra, en la Universidad de Alcalá de Henares. No sin antes haber ocupado puestos de tanta responsabilidad cultural como el de director de la Biblioteca Nacional y el de director del Instituto Cervantes, que fue precisamente donde yo tuve el honor de conocerle y de colaborar con él. A lo largo de esta dilatada trayectoria investigadora, se ha ocupado de muchos y muy diversos asuntos, tanto de literatura española como de literatura vasca. Una bibliografía bastante completa de su producción académica la pueden encontrar en el volumen Tu voz en muchas voces, que salió en 2022 a modo de homenaje por su jubilación y bajo la coordinación de 2 de sus más queridos discípulos, Iván Igartua y Jesús Antonio Cid. Por mi parte, y para ir ya terminando, solamente voy a mencionar su dedicación a la materia que nos reúne hoy aquí, el 98 y Unamuno. Entre las abundantes publicaciones que tiene sobre este tema, hay trabajos como Unamuno, Guerra e Intrahistoria, como América en los escritores vascos del 98, Unamuno, Baroja y Maeztu. También se puede citar la introducción a la edición de En torno al casticismo en la editorial Biblioteca Nueva y sobre todo, como ya ha mencionado María, su voluminosa biografía titulada Miguel de Unamuno, que vio la luz en 2017 y fue elegida ese mismo año por los lectores del país como la mejor biografía del año. Y perdón. Algo quería decir. Sí, Félix de Azúa, que reseñó la obra para esta biografía, para ese mismo periódico, para El País, se refirió a ella como una biografía soberbia y alabó también las cualidades de su prosa, diciendo que era una de las mejores prosas que se escribían en España. Así que ya no me alargo más, les dejo con John Juaristi, que es a quien han venido a escuchar. Y yo reitero el enorme placer de tenerte hoy aquí, John, y te doy las gracias por haber vuelto a esta ciudad que, como sabes, es la tuya, y incluso después de tantos años sigue siendo. Buenas tardes a todos y nada, ante todo que estoy encantado de estar en Granada después de bastantes años de ausencia y además con 2 chicas tan estupendas como mi primera editora de poesía y de poéticas, que fue María Bueno, y
después Sultana Banón, que obviamente, digamos, pues es una persona queridísima para mí, desde que nos conocimos efectivamente cuando yo estaba en el Cervantes, cuando le propuse que se incorporara al Cervantes, yo ya le había leído con gran admiración por mi parte y, en fin, pues fue una experiencia un poco corta porque el cambio de destino. Un cambio de destino sí, pero sí valió, yo creo que valió la pena. Tenemos un buen recuerdo de esa época, yo creo. Y bien, pues voy a hablar de esta cosa tan rara que es la de la ciudad unamunizada, que o sea, es Granada a través del prisma unamuniano, a través de la visión de Unamuno. No va a ser, digamos, una visión agradable. Es decir, yo con Unamuno ya tenía ciertas prevenciones antes de empezar a escribir su biografía y a medida que pasa el tiempo voy reconociendo en él a una de las personalidades más mezquinas que probablemente produjo la España de la Edad de Plata, desde el 28. No es una cosa que lo diga yo, Unamuno, como saben ustedes, se llevó muy mal con todos sus contemporáneos, no tuvo amigos especiales dentro de la generación del 98. Todos decían pestes de él, y algunos con bastante razón. Finalmente acabo de escribir una biografía intelectual de Menéndez Pidal que se publicará pues, unas semanas luego, y me he encontrado con que Menéndez Pidal pues, lo ponía a pintar con bastante frecuencia y no le sobraba, bueno, no le faltaba razón, no le sobraba arbitrariedad, o sea, aunque también de Menéndez Pidal habría que hablar. Y de todos ellos, en fin. De todas formas, hubo amistades en el 98 que pasaron a ser un poco proverbiales, Azorín y Baroja, por ejemplo. No fue el caso de Unamuno con Ganivet, que estaba hablando un poquito de ello antes y ya explicaré un poquito por qué me parece que no fue así. Y voy a comenzar recordando dos párrafos escritos por Unamuno en Salamanca, tras enterarse, cuando ya había pasado un mes desde entonces, del fusilamiento en Biznar de Salvador Vila, que era el rector de la Universidad de Granada y que era un antiguo alumno, y en la medida que se podía ser amigo de Unamuno, pues también amigo de Unamuno, por lo menos eso decía él. El primero de estos párrafos pertenece a una carta que envió Unamuno tras enterarse de este acontecimiento, el fusilamiento de Salvador Vila. Envió a Francisco de Cossío, que vivía por entonces en Valladolid, y como observan los mejores biógrafos de Unamuno, que yo creo que son los esposos Rabaté, Jean-Claude y Colette, y que han seguido publicando cosas sobre Unamuno interminablemente, y siguen, y hacen bien, no sé qué decir, hasta agotar el tema, pues les falta todavía, supongo, algo. En esa carta, en la carta a Francisco Cossío, Unamuno se desahoga en ellos confesando su amargura, fundamentalmente, su dolor. No podía hacerlo a la viuda de Vila directamente, a Guerra, porque estaba encarcelada por entonces y de la que se sospechaba entonces que había compartido la suerte de su marido. No fue así, aunque como Sultana, sabéis, ¿no? Tuvo unas presiones enormes en la cárcel para que se convirtiera, para que se bautizara, porque Gerda era judía. Entonces no podía ponerse en contacto, por supuesto, con Gerda, con la mujer de Vila, y que se bautizó en la cárcel, por otra parte, para salvar su vida, claramente. Y en fin, veamos qué es lo que le dice a Cossío en esta carta. Le dice: ¿por qué? Por lo mismo que fue ahí en Valladolid fusilado heroicamente, eso es una ironía, Arturo Pérez Martín. Claro está que, aun siendo hoy ya toda ella la falange algo inmundo de verdugos dementados, no comparo lo de aquí, la castellanía, con la andaluza. Lo de Andalucía es algo que pone espanto.
de parte de los unos, escribe con H, los unos, de los rojos, y de los otros, con H también, de los blancos. En el fondo es una locura colectiva con cierta base somática. Tengan algunas ideas de este tipo. La base somática, la base en la anatomía, en la fisiología de quiénes, de los animales, con cierta base somática. Una epilepsia de la doble lepra española, la sífilis y la envidia. Lo de Málaga, Almería, Granada, Sevilla es indecible. Esos degenerados andaluces, con sus bizantinas pasiones de invertidos sifilíticos y de eunucos masturbadores, y eso se ampara en yugos y flechas, como en hoces y martillos. Terminaré con esto. O sea que, como se ve, no tenía una visión y una empatía, digamos, pero lo curioso es que se mataba entonces en toda España. Es decir, ¿por qué Unamuno entonces se fija especialmente y de una forma obsesiva en la cuestión andaluza? En las notas que dejó manuscritas, un título curioso que le había puesto delante, el sentimiento trágico de la vida, no del sentimiento trágico de la vida, notas sobre la Revolución y la Guerra Civil Españolas. Unamuno anota también, a propósito del fusilamiento de Vilas, este párrafo. En Granada han fusilado los falangistas al pobre Salvador Vila. Otra vez de nuevo, esos degenerados andaluces con pasiones invertidos sifilíticos y de eunucos masturbadores. Voy a decirlo, enamorado, digamos, de estos insultos tan concretos que había conseguido fraguar, digamos, en la carta a Corsini. Estas notas se publicaron en 1991, habían estado inéditas desde entonces, estas notas, que a mi juicio además componen un terrible y espantoso poema de vanguardia, ¿no? Son unas notas agolpadas, digamos, a través de un montón de cuartillas, sin orden ni concierto, pero que acaban reflejando, digamos, cómo estaba en esos momentos de torturar el alma de Miguel de Unamuno, si es que tenía alma, que en estos momentos empiezo a dudar, ¿no? Pero efectivamente habían pasado, digamos, por mucho miedo, ¿no? Efectivamente, en esos momentos. Unamuno, desde el año, desde el 12 de octubre, donde tuvo lugar aquel acto del Paraninfo, se encierra, digamos, en su casa prácticamente y no escribe prácticamente a nadie, ¿no? Hay una carta a Quintín de Torre, que era un escultor de Medina de Pomar, pero un escultor que vivió toda su vida en Bilbao y lo había conocido en Bilbao. Quintín de Torre había tenido una juventud socialista, como Unamuno en Bilbao, pero con la guerra civil, como pasó a bastante gente de la generación de Unamuno, estaba más bien con los sublevados. Entonces él le hace una serie de consideraciones a Quintín de Torre acerca de la existencia, digamos, de maldad, perversidad y crimen en ambos bandos. Pero en esos momentos Unamuno tenía muchísimo miedo. Y en la edición de estas notas, que como digo habían permanecido inéditas hasta 1991, las había conservado, digamos, el hijo mayor de Unamuno, Fernando, y se las había después dejado en herencia al resto de sus hermanos y sus hijos. Entonces, en 1991, Feal Davis, que era un profesor español en Canadá, en la edición de estas notas intentó exculpar a Unamuno de una probable imputación de racismo, que vendría, digamos, después en el 91 por la lectura de estas notas. Y dijo así: no hay duda de que Unamuno, para evitar todo posible equívoco, nunca hubiera dejado imprimir una reacción tan visceral, y quién no las tiene como la suya ante el fusilamiento de su amigo Salvador Vila. ¿Cómo sabe esto Feal Davis? ¿Cómo sabe que Unamuno no hubiera deseado, no hubiera dejado de imprimir estos exabruptos? Hombre, digamos, eran todos notas en principio. No sabemos qué forma le habría dado Unamuno a esa obra que hubiera podido escribir en su momento,
pero o sea, Unamuno hablaba, como se ve claramente, de la abundancia del corazón, es abundante de acuerdo, y se lo había escrito también en la carta a Cosío. Y Feal se basa, para exculpar a Unamuno, en un texto de 1902, en un artículo que se llama El Pueblo Español, donde Unamuno había escrito lo siguiente: nada es más fácil que glosar los conceptos vulgares que respecto al carácter de los pueblos que pueblan la península abrigan esos mismos pueblos, los unos respecto a los otros. Se sabe lo que en general se dice en Castilla de los gallegos, de los vascos, de los catalanes, de los andaluces, etc., o lo que en Galicia se cree de los naturales de otras regiones, o en Cataluña o en las provincias vascongadas, pero todos esos juicios tradicionales carecen de base sólida por lo común. Por mi parte, me apena el leer tantas afirmaciones gratuitas sustentadas en preocupaciones y prejuicios, y el observar sobre todo los disparates en que caemos cuando nos metemos a juzgarnos los unos a los otros. Bueno, hay una tradición en la literatura española a partir del posromanticismo, esto que en su momento Ucelay llamó lo de los españoles pintados por sí mismos, esta es literatura costumbrista, donde se vierten juicios, bueno, más o menos benignos o más o menos derogatorios de unos escritores de determinadas regiones sobre otras regiones. En este texto Unamuno parece que está diciendo, bueno, en realidad esto no es un problema personal, individual, de simpatías o antipatías individuales, es que los gallegos piensan esto de los andaluces, es que los vascos piensan esto de los castellanos, es que los extremeños piensan esto de los levantinos. Es decir, no hay, parece el menor asomo ahí de asumir una responsabilidad individual. Dice que eso está muy mal y al parecer pues, es una especie de condena general. Bueno, pero es una condena sin demasiado entusiasmo, como se ve. Es decir, estos prejuicios, estas preocupaciones, o sea, realmente son negativas. Pero hace un acercamiento que hoy llamaríamos casi etnográfico a esto. Julio Caro Baroja, que por cierto tenía de los andaluces una visión absolutamente antitética a la de Unamuno, o sea, Julio Caro Baroja era un gran andaluzófilo, digamos, entre otras cosas porque digamos, su padre era malagueño y porque digamos, él había tenido unas vivencias y unas experiencias de Andalucía que venían muy claras y quería, digamos, con un amor infinito, digamos, a Andalucía, ¿no? Él decía que, bueno, que Vasconia era como la madre y Andalucía era como su padre, en realidad, cosa que venía a corresponder un poco a la realidad. La madre era Carmen Baroja y el padre Rafael Caro Rayo, que era un malagueño, hijo de italiano también, pero bueno, tenía todo. Unamuno se jactaba mucho, y esto hablaremos después, de sus 64 apellidos vascos. Cuando los nacionalistas vascos se metían con él, decían que no era un buen vasco, entonces Unamuno, curiosamente, digamos, para rebatirles, adoptaba, digamos, la ideología del contrario. Es decir, eso de que es vasco quien tiene apellidos vascos, solamente, eso era de Sabino Arana. Y Unamuno lo dice, digamos, para defenderse a sí mismo, dice, ¿cómo que no soy vasco? Vengan a vayan a ver mi partida de nacimiento, mi registro personal, y verán que tengo 64 apellidos vascos, los que yo conozco. Bueno, Baroja no tenía 64 apellidos vascos, o sea, para empezar a Julio Baroja Inesi, o sea, tenía, el segundo apellido era italiano, el lago de Como. Y a Baroja, con todo, y aunque de vez en cuando decía alguna tontería en general sobre los vascos y sobre la importancia de los vascos en la historia, tenía un sentido, digamos, más de contención que Unamuno al tratar de estas cuestiones. Digo esto porque habrán visto que lo de somático, ¿no? La base somática de esta degeneración de los andaluces tiene bastante que ver con la idea de Sabino Arana. Es decir, con Sabino Arana pensaba obviamente no que los andaluces eran unos degenerados, sino que todos los españoles en general eran unos degenerados, menos aquellos vascos que tuvieran todos apellidos vascos. Sin apellidos
si tenían la mitad de apellidos vascos, estaban ya fatalmente, digamos, degenerados y sifilíticos, como todos los demás. O sea, quiero decir que esa era obviamente la visión absolutamente espantosa que tenía Sabino Arana de los españoles en general, y que Unamuno le critica en más de una ocasión, pero curiosamente, digamos, esto que sale a flote ahí del asesinato de Salvador Vila, y en esta especie de caos enorme que tenía en su inmersa en esos momentos Unamuno, tiende, digamos, vamos a ver, por lo menos da un indicio de que puede haber algo más. En un artículo ya posterior, en la Conciencia Liberal y Española de Bilbao, que es una conferencia que pronuncia a comienzos de los años 20 en Bilbao, en la Sociedad del Sitio de Bilbao, la Sociedad Liberal de Bilbao, dice: propendemos a exagerar las diferencias que separan a los distintos pueblos que integran la nación española y a no tener en cuenta su carácter común. Bien, esto parece que se va al otro extremo, ¿no? Realmente las diferencias que existen entre las distintas regiones españolas, entre los distintos pueblos que forman España, es menor. Pero hay una cuestión importante, entre los distintos pueblos que forman la nación española. Es decir, Unamuno sigue pesando de alguna forma esta especie de caracterización étnica de distintos pueblos, y como se verá después, distintos pueblos, digamos, muy de antiguo definidos y arraigados, digamos, en España, y la nación española es otra cosa distinta. Hay que tener en cuenta que el Unamuno de juventud, digamos, es un Unamuno que tiene unas lecturas antropológicas, que para el momento están bien, pero no es una antropología evolucionista, la de Spencer sobre todo. Spencer había trabajado en África con etnias africanas, él era ingeniero de ferrocarriles, pero bueno, se había dedicado a estudiar una serie de etnias o de pueblos diferenciados, en el sentido étnico y cultural. Bien, digamos, la nación española, en realidad, la definición liberal no tiene nada que ver con las diferencias que existan entre los españoles o las diferencias regionales. Si uno es español, digamos, precisamente lo que tiene en común con los otros españoles, no en las diferencias regionales, que a efectos de la nación eso no importa. Pero la otra fuente del pensamiento de Unamuno, el pensamiento juvenil de Unamuno, era Pi Margall. Pi Margall era un federalista que sí creía en unas diferencias que marcaban profundamente a los españoles, de tal forma que había que deshacer la nación española, el proyecto cantonalista de Pi Margall, no es más que sí, y volver a organizarlo, como si una nación pudiera desmontarse como un reloj y después volver a establecer a partir de esas partes de la nación española, de esos cantones, un pacto sinalagmático y bilateral que él solamente sabía qué quería decir con esa especie de galimatías. Pero Unamuno participaba de esto. Luego, por otra parte, hay que tener en cuenta que los nacionalistas españoles del siglo XIX y del siglo XX, muchos de ellos, muchos de los más representativos, nacionalistas culturales, sean de donde sean de España, tienden a casarse con vascas. Esto es una cosa de los comportamientos matrimoniales de los nacionalistas españoles hasta la Edad de Plata, desde la época de Pi Margall, son muy curiosos. Tienden a casarse con vascas, supongo que algunos de ellos enamorados de las vascas, efectivamente, pero tienden a casarse porque entroncar, por así decirlo, con los vascos es hacerlo con lo más genuino y lo más puro del pueblo español. Esto es un mito que viene del siglo XVI, que los vascos son los descendientes directos de los primeros pobladores de España, que no se han mezclado con ninguno otro pueblo, con los pueblos invasores. No tienen la fórmula habitual, no tienen ni gota de sangre goda, ni de sangre árabe, ni de sangre romana, ni de sangre judía, etc. Es decir, son absolutamente puros y endogámicos, me parece. Esto lo de endogámicos no lo decían, pero en fin, pero ahí está. Los vascos en la expresión de una especie de pureza racial española. Pi Margall se casa con una vasca. Unamuno, sobra decirlo, se casa con una vasca, con su novia de juventud. Pero además que era una vasca no bilbaína, era de Guernica, o sea, del
tenía ya mucha mezcla, digamos, ¿no? Américo Castro se casaba con una vasca, en fin, la lista podía ser infinita. Mencionaba a Granadino, que no era Granadino, era brasileño, y mataba a Granada totalmente. Entonces, quiero decir que en Unamuno había, digamos, esta especie de lastre curioso, digamos, a la hora de contemplar con afecto, con simpatía a las otras regiones de España. Si uno toma, digamos, los libros de viajes de Unamuno por la península, que son fundamentalmente dos, hay otros artículos sueltos por ahí, los paisajes y visiones españolas y andanzas y visiones españolas y por tierras de España y Portugal, es sorprendente que no aparezca ninguna mención a ninguna parte de Andalucía. O sea, no aparece ningún capítulo dedicado expresamente a ninguna provincia, digamos, andaluza, según la división de Javier de Burgos. No aparece. Habla mucho de Castilla, habla incluso de Canarias, pero se salta, o sea, hay un vacío en esa obra que es lo andaluz. Bien, pues intentaré entonces analizar con un poco de rigor y pormenor lo que Feal de Libes, esta afirmación de Feal de Libes de que Unamuno realmente no creía en esto, es que fue un arrebato, estas dos expresiones insultantes, digamos, contra los andaluces. Y lo primero que me di cuenta cuando hice el primer repaso de Unamuno es que esa fobia a lo andaluz no es algo excepcional entre los escritores españoles de la mitad norte de la península, en la época de Unamuno. No todos son, obviamente, andaluzos. Esa andaluzofobia no se da en todos. Aparece con cierta, sobre todo los escritores de la como podríamos llamar, la región cantábrica. Y es bastante frecuente, más frecuente que entre otros, entre los vascos. Después explicaré una cosa que a mí me dijo Julio Caro Baroja y que se me quedó bastante grabado. Ahora no voy a traer a colación el caso de Sabino Arana, por supuesto, aunque la andaluzofobia de Arana hoy aparezca siempre diluida en la hispanofobia, en el odio a lo español. Es decir, el español aparece cuando Sabino Arana habla del tipo español, con los rasgos que desde el siglo XVIII tiene el estereotipo negativo de lo andaluz. El torerillo, el majo, el vago, la navaja, es algo fundamental. La navaja de Albacete, decía Sabino Arana, es decir, la navaja retráctil, no lo anterior, el símbolo de la mala vida todavía en el 18, en el 19, es el puñal flamenco, de donde viene el nombre del flamenco, el género flamenco como tal, que se identifica por otra parte con la mala vida en esta visión estereotipada de lo andaluz. Julio Caro Baroja tiene unas páginas magistrales sobre esto en la literatura, en la historia de la literatura de Cordel, digamos, de cómo ese estereotipo de lo flamenco, que decía, bueno, no solamente viene de Andalucía, aparecía también en otras partes de España, pero hace que todo lo andaluz se proyecte sobre la mala vida del resto de los españoles. Voy a poner otro caso para que se vea, digamos, cómo el efecto que pudieron tener, digamos, estas consideraciones de Unamuno en gente que le conoció y que era ya de generaciones posteriores, escritores. El caso de Gabriel Celaya. Gabriel Celaya, que era, digamos, un escritor en principio no sospechoso de nacionalismo vasco, era poeta, como ustedes saben, comunista, fue miembro del Partido Comunista hasta su muerte, era de San Sebastián, lo cual es un problema también. Estas cosas no. Él era de San Sebastián y era vasquista, por otra parte, y tiene un libro de 1966 que se llama Rapsodia Euskara, perdón, el 61, Rapsodia Euskara. Incluye un poema que se llama Noche de Zugarramurdi.
noche de Zugarramurdi, las brujas de Zugarramurdi, los aquelarres de las cuevas de Zugarramurdi. Pero entonces, en esa noche, en ese poema Noche de Zugarramurdi, no presenta un aquelarre de brujas, sino un aquelarre de poetas. Los poetas españoles están en una especie de aquelarre, ¿no? Él describe y dice, vean a Juan Ramón el Sensitivo, comienza así una parte del poema importante. Vean a Juan Ramón es Juan Ramón Jiménez, obviamente. A Juan Ramón le acababan de dar el premio Nobel en el 58. Era en esos momentos quizá la figura, digamos, más destacada, más descollante entre los escritores españoles. Estaba en el exilio, estaba en esos momentos en San Juan, Puerto Rico, comienza así Celaya. Vean a Juan Ramón el Sensitivo mirándose el ombligo entre suspiros. Oh gran masturbador, oh tu exquisito, oh padre putativo del lirismo. El cónsul general, don Juan Guerrero, cónsul general de la poesía, agita como mandas el cencerro y acuden los cantores más ilustres exhibiendo sus culos andaluces. Es la gracia del sur, la verborrea y el verso que menea las caderas, a título de imagen el piropo y a falta de belleza mucho adorno. Vean, vean la lírica bonita, andaluza, cobarde y señorita. 1961. Y Gabriel Celaya, Rafael Monge. Es decir, este es el lenguaje de Unamuno de la carta a Cosillo y del resentimiento trágico de la vida. Pero también es, digamos, ese lenguaje de Sabino Arana, ese lenguaje derogatorio de Sabino Arana hacia todos los españoles, pero con estos estereotipos que ya en el siglo XVIII se habían ido formando sobre lo andaluz. Y aunque lo del gran masturbador, llamar a Juan Ramón el gran masturbador, podría proceder directamente del título del cuadro de Dalí, el gran masturbador, lo cierto es que su precedente más notorio en la diatriba literaria andaluza es el Eunucos masturbadores de Unamuno. Los insultos de este son abiertamente referidos al campo de la sexualidad perversa y de las enfermedades venéreas, o sea, la sífilis y la sexualidad perversa. Invertidos, eunucos, masturbadores, sifilíticos. Sifilíticos apunta al tópico de la mala vida, claramente, de la mala vida en Andalucía y en cualquier otra parte. Pero claro, en este caso está referido expresamente a los andaluces, sí tiene mucho que ver con el flamenco, tiene mucho que ver con el flamenco porque la flamencofobia sí que es algo general, incluso en Baroja y en Chiquitudes de Santiandía, cuando habla de los cantantes en los colmados de Cádiz y demás, pues dice verdaderas burradas también de ellos. Y porque consideran el flamenco como un género fundamentalmente lupanario, ligado, digamos, a la vida de los prostíbulos, etcétera, etcétera, y por supuesto a las enfermedades venéreas. Esto de la sífilis no aparece en Celaya, pero todos los demás improperios están ahí, están no dicen los eunucos masturbadores, pero hay otro verso, de los enanos asexuados que borbotean y bailan, refiriéndose obviamente al mundo del flamenco y a los andaluces, ¿no? Como digo, Caro Baroja remite todos estos estereotipos anti-andaluces o andaluzófobos al siglo XVIII. Todo esto se forma en el siglo XVIII, advirtiendo, eso sí, que muchos de los creadores del andalucismo más tópico fueron vascos. Por ejemplo, el gran difusor del flamenco, el primer gran estudioso del flamenco en España, fue un vizcaíno, Izamácola, don Preciso, que hizo, digamos, un pequeño tratado sobre los géneros del flamenco, las seguidillas, los cantes flamencos de la época. Y bueno, fue el jefe de policía de José Bonaparte, Izamácola. O sea que realmente lo del flamenco no es una cosa exclusivamente andaluza ni de lejos. La malavita en España es el puñal flamenco que usaban todos los delincuentes españoles fueran de donde fueran, Es un poco el arma de la mala vida anterior a la navaja de Albacete, que ya es esa
en Lorca ya, ¿no? Las Catabajas, Albacete, como 2 peces, etc. Pero en el 18 todavía era el puñal flamenco, el puñal de Flandes. Muy parecido, por cierto, al puñal del malevaje en Argentina. Es el mismo tipo, además, con fundas de plata, etc. Lo primero que hay que destacar es que Unamuno apenas conoció directamente Andalucía y Granada. A finales de agosto de 1903 se pronuncia una conferencia en el Círculo Literario de Almería sobre la cuestión social y la necesidad de la pedagogía, la relación de la cuestión social con la educación. Y en esa conferencia sostiene, entre otras cosas, la especie de que en España, más que enseñar, hace falta abrir el apetito de aprender. Esto es uno tiene frases irresponsables de este tipo, ¿sí? No hay que enseñar. Obviamente lo que hay que hacer es estimular a la gente para que tenga el apetito de aprender, porque si se les enseña, obviamente está pensando, está diciendo esto, digamos, en un círculo obrero, está hablando de la cuestión social, y obviamente supongo que sorprendió a muchos. O sea, todavía los obreros de esa época, y los obreros comprometidos eran obreros conscientes que creían en la función redentora de la educación y de la cultura, de la enseñanza sobre todo. La educación no era, digamos, una expresión habitual, diríamos, en el mundo del movimiento obrero de la época. La instrucción sí, y eso venía del liberalismo. El ministerio, no había un ministerio de educación, había un ministerio de instrucción. Todavía. La instrucción es la enseñanza. La educación es llevar, digamos, a los alumnos por un determinado cauce moral, etcétera, etcétera. Los obreros conscientes creían mucho más en la enseñanza que en la educación. La enseñanza les permitía apropiarse, incluso esto lo decían los socialistas, de los saberes y de los instrumentos de la burguesía. Y, por supuesto, entonces, revertir la diferencia, digamos, entre los hijos de la burguesía con su educación esmerada, etcétera, y los hijos del proletariado en esos momentos, que apenas tenían acceso a la educación. Por tanto, la enseñanza era necesaria para adquirir saberes, no para adquirir valores ni ser encauzados en una dirección o en otra. Pero Unamuno dice esto. De Almería marcha a Granada, donde se entrevista, como ustedes saben, supongo, con el padre Manjón, Andrés Manjón, que era un burgalés de Lora, que en España vivió, en Granada, vivió algún tiempo en la abadía de Sacromonte y se dedica un poco al apostolado por Albaicín. Entonces, ustedes saben que en Albaicín oyó a unos niños gitanos recitar el Ave María con algún catequista o un párroco. Lo que hay que hacer, digamos, es a estos niños darles una educación formal en escuelas. Y entonces fundan las escuelas de Ave María. En un momento dado llega a tener 400 centros entre España y América, las escuelas. El padre Manjón era Sargentes de Lora, que está cerca del pueblo de mi abuela. La gente de las merindades de Burgos son bastante brutos y si se empeñan en una cosa la sacan adelante, como sea, que ahí venía el CIS de esa. Entonces, bueno, el padre Manjón era un tipo extraordinario. Un tipo extraordinario que, por otra parte, estaba muy enfrentado, digamos, no a la masonería ni a los liberales como un todo. Él había vivido, digamos, una época muy difícil en el sexenio, durante el sexenio revolucionario, del 68 al 76, y sobre todo había tenido, digamos, una bronca interminable con Montero Ríos. Montero Ríos era una gran personalidad en esos momentos de la izquierda liberal, de los abastinos y de la Unión Liberal, ministro de Instrucción, etc. Y entonces chocó totalmente con el padre Manjón. El padre Manjón, que era un buen jurista, consiguió finalmente una cátedra en la Universidad de Granada después de que Montero Ríos le quitase bastantes. Entonces, cuando se encuentra con Unamuno, que era una espécimen inclasificable en esos momentos, el padre Manjón lo primero que dice es: este no tiene ni idea de lo que es la pedagogía. No ha visto un niño en clase nunca. Unamuno había publicado 2 años antes, eso sí, en 99, había publicado unos años antes un informe sobre la enseñanza superior en España, pero nada de
escolarización, nada de las escuelas. Entonces Macron dice, bueno, tiene cosas sorprendentes. A mí me reprocha que en las escuelas del Ave María no haya niños ricos. Es decir, solamente veo niños pobres aquí, ¿por qué no hay niños ricos? Lo que hay que hacer es unir a los niños ricos con los niños pobres. ¿No? Pero se trata de hacer aquí, le llama utopista, es una utopista absolutamente desnortado. Estos ya los calvo de entrada. ¿Por qué Unamuno tiene esa especie de fama o de renombre en esos momentos de ser un pedagogo importante, un pedagogo listo, tiene ideas sobre la pedagogía y le llaman para eso? Pues porque había publicado una novela que se llamaba Amor y Pedagogía, que se había vendido bastante. La publicado en Barcelona con una editorial catalana, que entonces eran más eficaces que las de Madrid, y se había leído en toda España, y la gente estaba convencida de que ese chico, Unamuno, que estaba en la Universidad de Salamanca, era el que más sabía de pedagogía de España, el que más sabía mucho más de pedagogía que él, era el padre Manjón. Por lo tanto, digamos, ese primer contacto de Unamuno con Granada, pues es un poco, digamos, poco satisfactorio para Unamuno. Creo que salió de aquí dándose cuenta perfectamente de que le habían descubierto, que era un impostor, y que el primer choque con un pedagogo de verdad le había puesto en evidencia. No tienen en esos momentos demasiado interés en volver a Granada. En 1914, Fernando de los Ríos, el primer año de la guerra, que era catedrático de Derecho en Granada, de Derecho Político, le invita a dar una conferencia en Granada, y Unamuno pone todo tipo de excusas para no aceptar la invitación. Siempre tiene, digamos, una enorme displicencia, incluso con los más afines a sus ideas, que pueden encontrarse en esos momentos en Granada. De hecho, digamos, lo único serio que publica sobre Granada es un poema del Cancionero. Ustedes no sé si conocen, lo voy a leer. Es breve y no dice que realmente gran cosa. Dice, Granada se llama el poema, es uno de los pocos poemas del Cancionero que tiene título, por otra parte. Aquel sereno atardecer del Albaicín, polvo de oro del sol andaluz, pozo de Dios y mi alma entera en el confín, bajo de las tinieblas escondida luz. Tranquilo el corazón y soñando dormía, soñaba la visión que entre el cielo y la tierra me envolvía. Granada en su regazo me cunaba, Granada me soñaba como a Fray Luis y al padre Suárez le soñó, Fray Luis de Granada obviamente. Un suspiro de santo bronce se escapó, lumbre pura sobre pura nieve, morosa claridad, sobre mis sienes el soplo de ella leve, el arcángel de la inmortalidad. Sinceramente yo creo que este poema es una castaña, no sé qué pensarán ustedes, pero me da la impresión de que lo que está contando es que se estaba durmiendo, simplemente. Me dormía, mi sueño, el atardecer, el polvo de Dios por ahí en el aire, estas cosas, estas pinceladas cromáticas muy bonitas, pero realmente no dice nada. Dice ese golpe seco, un suspiro de santo bronce se escapó. Lo que le despierta en un momento dado debe ser, digamos, un sonido de un badajo de una campana, y de repente que estaba, digamos, adorminándose y despierta, ¿no? En fin. Esta actitud displicente de Unamuno respecto a Granada no es una rareza. Unamuno no se ocupa de Andalucía, como hemos dicho. Pero yo diría que la hostilidad, no diría que la hostilidad, pero sí que la displicencia de los vascos hacia Andalucía era algo todavía bastante extendido en la gente de mi generación. Y yo me considero una de las raras excepciones a la regla, porque bueno, estudié en Sevilla, conocí Granada en esos mismos años de estudiante y la frecuenté mucho después, y realmente mis compinches en la poesía pues eran todos de aquí, la nueva sentimentalidad y estas cosas. Y eran estructuralistas también. Qué cosas. En fin. Pero creo que hay una raíz histórica que sería interesante analizar para el caso de la hostilidad entre Granada y
los vascos, esa especie de incompatibilidad entre Granada como reino, el reino de Granada, el reino nazarí de Granada, y los vascos como, digamos, la España privilegiada, sobre todo a partir del siglo XVI, claramente, y a través del mito de que los vascos son los primeros españoles y lo más puro y lo más genuino de España. Hay un texto de Lucio Marineo Sículo, que esto al que Caro Baroja le daba mucha importancia, es que Lucio Marineo Sículo compara a los vascos con los moriscos de las Alpujarras. Dice, los vascos han conservado su lengua porque, como los moriscos de las Alpujarras, se han refugiado en las montañas. Se han refugiado en las montañas para no tener contacto, digamos, con la gente del llano. Unos por cristianos y otros por simplemente por preservar esta idea de un privilegio de un pueblo puro, de un pueblo endogámico, etc. De tal forma que a finales del siglo XVI, sostenía Caro Baroja, la contrafigura, el contratipo de los vascos eran los moriscos. Como antes, en el 15 lo habían sido los judíos. Los vascos lo que blasonaban es de pureza de sangre, de ser los cristianos viejos por excelencia, porque obviamente habrían conocido el cristianismo antes que la llegada de Cristo, eran cristianos antes de la llegada de Cristo. Eso de ser papistas antes que el Papa, pues los vascos lo tenían, digamos, muy fresco. Hay una leyenda que corre en el 16, que es que los vascos eran realmente esos cántabros de los que hablan los autores romanos, que se lucharon contra Augusto y tal, que eran vascos, y que Augusto nunca los sometió, que eran la parte de los cántabros no sometidos, aunque crucificó a muchos de sus caudillos en el monte Hernio. No sé dónde sacaban esta historia, pero corrió, digamos, como la pólvora por la España de esa época. Es decir, los judíos vascos que lucharon contra Augusto no se dejaron someter. La prueba que no se dejaron someter es que sus descendientes todavía entonces seguían hablando euskera, no se habían latinizado, y murieron en la cruz. Los crucificaron en monte Hernio y murieron en la cruz cantando himnos de alabanza al Mesías que iba a venir. Está bien, esta es un poco la historia que corría los detractores de los vascos y de las pretensiones de los vascos crean una leyenda antagónica a finales del siglo XV que también corrió en el siglo XVI y en el siglo XVII, y es que los vascos eran judíos indultados por Tito después de la destrucción del templo de Jerusalén, y que les perdonó la vida pero les cortó la lengua a todos los judíos y los expulsó de la tierra de Israel. Se fueron errantes por el mundo, nadie los quería en ninguna parte, y se tuvieron que refugiar en la zona, en la región más inhóspita, más estéril, más fragosa de Europa, que era el País Vasco en esos momentos, donde crearon su primera sinagoga, decían, pero en realidad donde fundaron su primera mezquita, luego que se llama mezquita, y que por eso le llaman a los, dicen estas historias sobre los deslenguados de Tito, que por eso a los vascos les llaman vizcaínes, porque eran doblemente caínes, porque mataron a Abel y mataron a Cristo. Eran ellos que pretendían ser lo más puro del mundo, sin embargo, digamos, eran reconocibles fácilmente como judíos. Bueno, pues esto en el siglo XVI, finales del XVI y en el XVII, ya ha desaparecido o se lo toman a chunga los propios descendientes de vizcaínos, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, que en uno de sus villancicos dice la lengua, porque esta es la misma lengua, dice, cortada de mis mayores. Cuando oí hablar en uno de estos villancicos una expresión en euskera de alguno de los que aparecen en el villancico cantando esto, dice, esta es la misma lengua cortada de mis mayores. Eso ya se lo toman a chufla completamente. Y sin embargo, diríamos, vuelve a reaparecer otra vez la idea de que los vizcaínos son fundamentalmente limpios de sangre, y sus detractores, como el conde de Lemos, que escribe todo un libro sobre esta cuestión, un pequeño libro, el búho gallego y las demás aves de España, vuelven a repetir otra vez la historia de los judíos deslenguados. Eso, según Caro Baroja, decía, estas cosas no hay que despreciarlas, porque si
siguen contando durante mucho tiempo y se crea una especie de hostilidad. La hostilidad, digamos, en el caso de los vascos del antiguo régimen, o los vizcaínos del antiguo régimen, habría venido, según Caro Baroja, por la cuestión de los plomos del Sacromonte y de los libros plumberos. Y ese mito creado, digamos, por Miguel de Luna, por Alonso del Castillo y por estos médicos moriscos de finales del XVI y del XVII, según Caro Baroja, era, digamos, un reflejo invertido de los mitos que habían creado, digamos, los vascos, los apologistas vascos del XVI sobre sus antepasados, sobre los vascos mismos. Es decir, los vascos eran los primeros españoles, bueno, pues los granadinos, estos caldeos de Sacromonte, los varones apostólicos, Tesifón, etc., serían los primeros cristianos. Luego los moriscos serían los primeros cristianos, como dice la crónica de Luna, ¿no? La crónica de Aventarique. Es decir, los árabes habrían venido a España a librar a sus hermanos paleocristianos de la tiranía de los godos. Entonces, estos mitos del XVI y del XVII chocan ya, digamos, en ese momento, y Unamuno obviamente debería, digamos, bastante de su visión negativa de lo árabe, también a esta cuestión tradicional del enfrentamiento, diríamos, entre esta especie de cosmovisión, de visión de la historia en retirada de los moriscos, con la visión castiza y cristiano vieja que estaba triunfante, que era la de los vascos. La relación, o incluso la función granadina andaluza del guarismo Unamuno, ¿no?, se llamó Ángel Ganivet. O sea, realmente el momento en que Unamuno está más cerca del mundo andaluz y de Granada es con Ganivet. Pero sobre esto se ha fantaseado bastante y ahora veremos, intentaré explicar por qué. Ganivet no fue el primer andaluz que Unamuno conoció, obviamente, pero sí el primero que trató que trató de cerca, y probablemente el español con el que en un momento dado tuvo mayor fraternidad. Pero cuando ni Ganivet ni Unamuno pintaban demasiado. Como saben ustedes, se conocieron en las oposiciones a la cátedra de griego de la Universidad de Salamanca entre el 20 de mayo y el 5 de junio de 1891, coincidieron en Madrid. Unamuno, había un dominico que se presentaba también a las trincas, pero en los ejercicios Unamuno iba a los ejercicios de Ganivet iba a los suyos, que se celebraban por la mañana. Era un tribunal donde estaban Valera, estaba Menéndez Pelayo, etc. Y por la tarde, digamos, iban a pasear al retiro. Paseaban al retiro conversando. Lo que Unamuno sostiene, porque ya Ganivet no podía decir otra cosa, era que el único que hablaba era él, que Ganivet se limitaba a escuchar. Esto lo utilizará después para, digamos, atacar a aquellos que sostenían que Unamuno debía muchas de sus ideas a Ganivet. Pero realmente, digamos, ahí tuvieron digamos, un primer encuentro que por lo menos parece que fue amistoso. Aunque Unamuno dice que después se olvidó de Ganivet hasta que el año 1896 alguien le dijo: Ganivet acaba de publicar un libro, Idearium Español, que debía hacer. Entonces se reanuda, digamos, la correspondencia con Ganivet. En esos momentos estaba, creo que en Gante, antes de ir a Riga, y vuelven a cruzarse cartas. Como ustedes saben, algunas de esas cartas, las cartas cruzadas en el verano de 1898, se publican en el Defensor de Granada, con unas sendas introducciones de Unamuno y de Ganivet. Son las de Unamuno. Unamuno había ganado la cátedra de griego, nunca estuvo conforme con ser catedrático de griego y nunca le gustó enseñar griego. Cuando Menéndez Pidal sacó la cátedra de filología comparada del castellano y del latín, él, que ya era rector de Salamanca, creó una cátedra de filología comparada del latín y del castellano y del latín, y se la adjudicó directamente, que es algo que se dedicó después, fundamentalmente. Pero bueno, todavía en el 91 ninguno de ellos contaba con
ninguna obra de importancia, aunque Unamuno había sido más prolífico que antes del 91 que Ganivet. Ganivet había tenido, ustedes saben, una formación tardía por cuestiones de salud, hizo el bachillerato tarde y se incorporó a la universidad prácticamente cuando Unamuno ya se había doctorado. Unamuno se doctora el año 84 y Ganivet es entonces cuando empieza a estudiar en la Universidad de Madrid con los mismos profesores que había tenido Unamuno, con Sánchez Moel y con Menéndez Pelayo, fundamentales de los profesores de filología. Lo primero que había escrito Ganivet había sido esa España filosófica contemporánea, una especie de descripción puesta de actualidad de lo que era la filosofía española en esos tiempos, que fundamentalmente se limitaba al krausismo por una parte, es decir, al hegelianismo, la gente de la institución libre de enseñanza, etc. Por otra parte, a la escolástica de los que habían sido sus maestros, en la Neferino González, de Ortilara, en la Facultad de Madrid, y después la filosofía de Menéndez Pelayo, interesante, la filosofía que Menéndez Pelayo había llevado, digamos, a Madrid, a sus clases, que era la filosofía de lo que se llamó la escuela escocesa, que él había conocido en la Facultad de Barcelona en sus 2 primeros años como estudiante en Barcelona. Es decir, la de Llorens, la de Xalá y la de Balmes, fundamentalmente. Que además Marcelino Menéndez Pelayo estaba muy orgulloso de no haber sido, digamos, un seguidor ni de la escolástica ni de los krausistas, ni de los hegelianos. Él había tirado siempre por una especie de filosofía más empírica, en realidad una psicológica. Bueno, Ganivet, el trabajo de la España, la descripción de la filosofía, España filosófica contemporánea, el tribunal se lo rechazó. Entonces hizo rápidamente una nueva tesis sobre la importancia del estudio del sánscrito, que se lo vio sugerir Sánchez Moel, y que estaba bastante, no de moda ya, en realidad del sánscrito, cuando Ganivet hace su tesis, es una cosa que va en retroceso. El sánscrito había sido, como sabes, digamos, una cuestión importante en la primera fase de la literatura, de la lingüística comparada, en el 18 y en el 19. Pero Sánchez Moel era probablemente el último comparatista de España, el último defensor de las teorías de Whitney, de las teorías de Augusto Schleicher, ¿no? Intentó que Unamuno siguiera esas teorías, Unamuno las siguió imposible, Menéndez Pelayo se le reveló, absolutamente se le sublevó, dijo que nada, que él era neogramático desde el principio, e intentó, digamos, imponérselas, digamos, como tesis a este Ganivet, ¿no? Bueno, en 1905, cuando ya Ganivet había muerto, se había suicidado, Unamuno publica el más confuso de sus artículos, en el que lo único que queda claro es que niega a Ganivet la condición de filósofo y aún la condición de intelectual. Eso es muy curioso. Es un artículo que aparece en un libro que se llama Ángel Ganivet y que publican los filósofos de Valencia, de la incipiente Universidad Valenciana, etc., en honor de Ganivet. Considerando a Ganivet un filósofo por el solo hecho de haber escrito esta relación de la España filosófica contemporánea. Entonces le piden una colaboración a Unamuno y se encuentran con un artículo absolutamente también, digamos, negativo con respecto, digamos, a Ganivet. No voy a leer, por supuesto, voy a limitarme al colofón del ensayo, donde llego un poco a las conclusiones y te concluyo. Ganivet no fue un intelectual, no lo fue. Fue, si queréis, un volitivo y un afectivo. Esto es una curiosidad lingüística, porque el intelectual había empezado a utilizarse como sustantivo en España en los 6 años anteriores. Hasta entonces había sido un adjetivo. Entonces todavía era raro oír un intelectual o los intelectuales como sustantivo. Ya, este fulanito, digamos, es un autor muy intelectual, es un autor cerebral, no se solía decir
decir, todavía, salvo, digamos, en los círculos muy elitistas, lo de intelectual. De hecho, hay un libro de Stephen Roberts que dice, con mucha razón, y además Unamuno fue el primer intelectual español contemporáneo, el primero el que se dijo que era un intelectual. Entonces, bien, Unamuno estaba convencido de que él era un intelectual, pero Ganivet no era un intelectual. Y Ganivet, ¿qué era entonces? Pues era un volitivo, ¿no? Y un afectivo, que es utilizar dos adjetivos y convertirlos en sustantivos de discurso, ¿no? Entonces, haciendo una broma con esto, ¿no? No era un intelectual, era alguien, digamos, que quería muchas cosas y que tenía además, digamos, unos afectos, unas emociones disparadas. Y siento en el alma que el condenado tecnicismo libresco se me trabe a los puntos de la pluma y me impida decir esto en la lengua de Sancho Panza, y aquel heroico Sancho Panza que, siendo cuerdo, creyó en un loco, y aquel buen escudero que jamás estudió, como hemos estudiado otros, psicología fisiológica, y se hubiera reído si le va con el cuento de si se tiembla porque se tiene miedo o si se tiene miedo porque se tiembla. Y menos mal que de los laboratorios mismos empieza a surgir la protesta y a despojarse de tapaderas metafísicas, incluso a través del positivismo y de la fisiología, el realismo vulgar, el primitivo, el fresco, el directo, el que le fragua la vida de los que creen y producen y no la de los que filosofan y critican. La vida inmediata, plena, entera, la vida como fue la de Ganivet. Yo no sé si ven ustedes el juego, es decir, te niego la condición de filósofo y de intelectual, pero reconozco que eras un chico muy vitalista, que realmente eran los que creían en la vida y los que se expresaban como Sancho Panza, con un amor terrible por la vida, pero creyendo en las locuras de su amo, etc., ¿no? Y aquí acabo. Si los organizadores de la velada, porque esto antes de publicarlo en el libro sobre Ganivet, dio una conferencia con este título en Valencia, dijo: si los organizadores de la velada creen que yo debería haber aducido textos de las obras de Ganivet y estudiar su espíritu filosófico y hacerlo con perfecta objetividad, creo que se debe decir así, sin meterme tanto como me he metido yo mismo en este estudio, o lo que sea, decirles que no lo lean. A Ganivet lo recibí en mi conciencia, en ella vive mezclado y anudado con los demás de ella. No me es posible arrancármelo y mostrárselo exento del mundo. Sería entonces una abstracción, un concepto, un esquema, un filósofo tal vez embotellado en un frasco de la historia, pero no un hombre. Bueno, este es un recurso retórico para decir, no he leído a Ganivet ni voy a comentar nada, digamos, porque no me interesa. Ya he empezado diciendo que no es un filósofo ni un intelectual y por tanto, digamos, está en mi conciencia. Me parece toda esta retórica un poco de la compensación, decir qué bueno era Ganivet, qué espíritu, era un volitivo y un afectivo, digamos, qué gran espíritu, qué gran hombre, pero obviamente no estoy dispuesto a cederle ni esto ni campo. ¿Por qué? Digamos, porque Unamuno tenía una espinita clavada, que es que cuando había aparecido el Idearium, una serie de gente, unos cuantos críticos habían dicho, va, pero si esto es lo que dice Unamuno ahora, que tampoco había leído bien a Ganivet porque no es lo que decía Unamuno. Pero esas reseñas que habían aparecido, todos los oportunistas que fueran, a Unamuno, que tenía ese punto histérico de que la menor crítica se la tomaba, digamos, como un agravio terrible. El agravio no venía de Ganivet, venía de los lectores o de los críticos o de los difusores del Idearium español, pero Unamuno eso no se lo perdonó a Ganivet. Bueno, quien quiera ver en estas consideraciones, por otra parte, una anticipación del racionalismo, del raciovitalismo de Ortega, porque eso no me ha faltado, cuando he dicho esto alguna vez, me han dicho, no, pero en realidad Unamuno está diciendo que Ganivet se adelanta a Ortega, la idea esta de la vida y el pensamiento, esto es el raciovitalismo de Ortega. Se equivocaría completamente si piensa esto, porque hay racionalismo en la medida, raciovitalismo en la medida en que la vida de Don Quijote y Sancho, que se publica ese mismo año, en 1905, fue después un anticipo de las meditaciones del Quijote de Ortega. Pero esto no tiene nada que ver con Ganivet. El concepto de vida, contrapuesto al de pensamiento, era el lugar común de la literatura filosófica, o mejor ensayística, al fin de siglo, con Nietzsche y con Schopenhauer, en el cuarto de máquinas de ese pensamiento de fin de siglo. En realidad creo que Unamuno seguía y no acierta a enhebrar dos ideas en todo el estudio o lo que sea sobre Ganivet. Hay algún hallazgo estilístico, lo de un volitivo y un afectivo, como he dicho y tal, pero todavía
Bien, como decía Lorca, quizás siempre hay una chispa de veras en un incendio de teatro y algo podía haber de verdad en esta alusión a la presencia viva de Ganivet en la conciencia de Unamuno, mezclada y anudada con lo demás de ella. Pero antes de ver qué quería decir exactamente Unamuno con esto, es necesario, creo, hablar de otro artículo posterior en 3 años que se publicó en la Nación de Buenos Aires el 10 de octubre de 1908. Era una réplica a un periodista y abogado español que vivió en Buenos Aires, Carlos Malagarriga, que en un libro de artículos, una recopilación de artículos que se llama Prosa Muerta, de varios artículos políticos, había incluido uno que se llama La obra de Ganivet, donde sostenía que este había sido el verdadero maestro oculto, no ya de Unamuno, sino de toda la generación del 98. Toda la generación del fin del siglo habría tenido una especie de imán oculto que habría sido Ganivet. Unamuno sostiene la réplica a este artículo de Malagarriga que considerar a Ganivet como precursor de algo constituye, digamos, un error de perspectiva. Ganivet no fue, desde luego, digamos, un precursor mío ni de la generación de derecho. Cuando Ganivet publica sus obras entre 1897 y 1898, yo ya había publicado mi primera novela, los ensayos en torno al casticismo, etc. Y los ensayos en torno al casticismo, aunque solo aparecerán como libro en 1901, sin embargo, habían aparecido como artículo en España, en artículos en España moderna en 1895. Dice en este artículo contra Malagarriga, cuando en cierta ocasión me hizo notar maliciosamente, bueno, como veo que se está yendo la gente, voy abreviando, bueno, cuando en cierta ocasión me hizo notar maliciosamente un sujeto ciertas cosas, ciertas concomitancias que quería advertir entre el ideario en español de Ganivet y mis ensayos en torno al casticismo, hubo de contestarle que, sin discutir la existencia de esas concomitancias, me limitaba a hacerle observar que cuando Ganivet se puso a escribir el ideario en español ya se había publicado en España moderna mis ensayos que luego recogieron volumen tal. De forma que de Wordsworth, bueno, de forma que yo fui en realidad el precursor de Ganivet. Si Ganivet tiene alguna originalidad en el ideario español, en unas concomitancias conmigo, es porque las tomó de mí y no, yo no las tomé de él. Y dice cosas bastante más agrias que en el artículo de 1905 contra Ganivet. Por ejemplo, dice, de Wordsworth se ha dicho, no diré ahora si me parece con exactitud o sin ella, que fue un genio sin talento. Y una cosa análoga podría aplicarse a Ganivet. Su genialidad fue una genialidad desnuda y, en cierto modo, al aire. Y ahí en gran parte el encanto que produce, y de aquí el peligro de que sus obras se entrañen. Ganivet no llevaba dentro al zorro. Yo me he preguntado muchas veces qué quería decir con esto del zorro, porque hay un artículo de Berlin muy posterior, el erizo y la zorra, famoso, que dice, bueno, el erizo es el que tiene, digamos, un pensamiento coherente, un sistema, y solamente uno, entonces lo defiende, digamos, contra todo, como el erizo con sus púas. Y el zorro, en cambio, es el que va merodeando por ahí, se le ocurre una cosa, otra, entra, sale. Dice, bueno, eso Ganivet no tenía dentro del zorro. ¿Quiere decir esto que Ganivet no era un zorro que merodeaba por cosas que no sabía? No, quiere decir simplemente que Ganivet no tenía astucia suficiente para defender, ni siquiera con la retórica, su propio pensamiento. Aquella pura y bravía genialidad de Ganivet estuvo operando a todo vapor y casi en el vacío. Era como una muela de molino que empieza a rodar vertiginosamente y que no tiene trigo debajo de ella. Es decir, que muele en el aire, sin trigo, se muele a sí misma. Ganivet produjo todas sus obras en un espacio de tiempo relativamente corto y las produjo atropelladamente. Hacen el efecto de colosales y a trecho monstruosas improvisaciones, son enormes bocetos. Lo mejor de ella, lo óptimo, es lo que tiene por contenido de experiencia personal, lo que vivió y aprendió en sus viajes y en su accidentada existencia, el amor a la vida. El valor íntimo de Pío Cid es el de ser una autobiografía, y es que Ganivet, aun
aunque no se nombrase mucho, estuvo siempre hablando de sí mismo. Le pasó lo que a Byron. Uno y otro murieron jóvenes, es decir, a tiempo. Esto Unamuno lo apreciaba mucho en los posibles competidores, que se murieran a tiempo. Eso podía ser bastante generoso después. Fue incluso con Sabina Arana, que jugaba mal desde pequeñito, entonces, bueno, cuando se morían era generosísimo con ellos. Le pasó lo que a Byron, y uno y otro, porque un hombre, por complejo y rico que sea, se agota pronto y de vivir y de escribir mucho se ve forzado a repetirse. Goethe también era hijo de su experiencia y de su vida propias, materia de su obra. De aquella sacó a Werther y a Wilhelm Meister y a tantos otros, pero Goethe estudió constantemente y se nutrió de conocimientos. ¿Qué quiere decir? Que Ganivet no lo hizo. Que Ganivet era una cosa desordenada, etcétera, y que no. Y evocando los comienzos de su amistad con Ganivet, dice eso, ¿no? Es decir, os diré que todas las tardes de aquellos meses de mayo y junio del 91 nos íbamos Ganivet y yo a tomar helados a una horchatería de la carrera de San Jerónimo y luego a dar un paseo por el Retiro. A Ganivet, que parece que fue de niño y de mozo silencioso, no se le había roto aún la lengua. A mí, que también fui silencioso de niño, se me había suelto ya. Así que por lo general yo hablaba y él oía, haciendo alguna observación de vez en cuando. Bien, en el prólogo al porvenir de España, que aparece, digamos, en el Defensor de Granada en el verano del 98, y que se publica después en 1912, junto en una edición de Renacimiento, vuelve Unamuno sobre este aspecto de su relación asimétrica con Ganivet para sostener que en todo caso fue su influencia sobre Ganivet lo decisivo en esa relación. Sin embargo, creo que esto es darle un peso demasiado grande a aquellas conversaciones que me figuro deslavazadas en 1891 entre dos mozos de 27 y 26 años. Porque la relación de amistad, esta vez puramente epistolar, solamente se reanuda en 1896, cuando Ganivet, entonces vicecónsul en Cádiz, acababa de publicar el diario en español. Como ustedes saben, esta correspondencia más polémica es la que constituye el primer debate contemporáneo en torno al ser de la nación española. Y de alguna forma, este pequeño debate, que dura poco en el tiempo, entre Ganivet y Unamuno, prefigura el que mucho tiempo después, no tanto, pero tiempo después tendrán Américo Castro y Sánchez Albornoz, sobre todo después de la Guerra Civil, es decir, ocupando el lugar de Ganivet, digamos, el espacio que Ganivet ocupa en la primera polémica, Américo Castro, y Unamuno el de Sánchez Albornoz. ¿Qué defendía Ganivet? Digamos, pues que España, la nación española, era una mezcla de pueblos. Una mezcla de pueblos donde se habían unido, como en un crisol, digamos, muchas razas diferentes. Dicen así, en aquellos momentos pueblo y raza para ellos es equivalente. Y Ganivet, como granadino, daba muchísima importancia a los árabes. Entonces Unamuno son algo de soportar. Y ya en el mismo prólogo dice, no soporto a los árabes. Los árabes me caen muy mal. Siempre me han caído muy mal. Y no han tenido más que lo poco que han tenido papel en la historia española, lo han tenido muy grande. Bueno, más o menos lo que Claudio Sánchez Albornoz, digamos, de una forma un poco más cuidada, de su polémica con Américo Castro. Entonces Ganivet dice otra cosa muy interesante, recordando las conversaciones del 91. Dice, sí, esto, digamos, ya ojo, porque Vila era arabista, como ustedes saben. Entonces, Unamuno a los arabistas no les tenía demasiada simpatía. Obviamente Vila había sido su alumno y la matasen en aquellos momentos, era terrible. Pero esa amistad profunda con Vila, de la que blasonaba, no, tanto Vila era rector, había sido rector, estaban en contacto, pero lo que hacía Vila como arabista, como lo que hacía sin palacios, esto no le interesó nunca nada. Pero Ganivet dice algo más, dice cuando en las conversaciones nuestras en el Retiro, en las tabernas de Madrid, Unamuno escribía un montón de papeles, encima hacía pajaritas, como la que tienes tú aquí en los pendientes, pajaritas, la fotografía, y hacía dibujos, dibujaba mucho. Unamuno estaba preparando un tema de defensa, el tema de su ejercicio que le había propuesto, era la Batracomaquia de Homero, la batalla de las reinas. Entonces, mientras hablaba con Ganivet, decía que tenía la intención de publicar
una traducción magnífica que había hecho él de la Batracomaquia atribuida a Homero, y se dedicaba a pintar ranas, a dibujar ranas. Entonces Ganivet dice, la verdad es que dibujaba bien, yo recuerdo incluso una que unos ojos saltones que a mí me impresionó mucho en lo que estaba dibujando, pero yo trataba de hablar de los gitanos, no me dejaba. Pero dije, no parecía que era el tema que le interesaba, y me di cuenta al final que le incomodaba. O sea que realmente por los gitanos tampoco tenía demasiada simpatía. Entonces, ¿por qué tenía simpatía? Bueno, entonces dije, es que hay que ir a las cartas del porvenir para saberlos. ¿Qué dice Unamuno en estas cartas? Dice, siempre he creído, bueno, voy a hacer una selección de textos. Siempre he creído que la historia, que da razón de los 4 que gritan y nada dice de los 40.000 que callan, ha hecho el papel de enorme lente de aumento en lo que se refiere al cruce de razas en suelo español. Las crónicas nos hablan de la invasión de los iberos, de los árabes, etc. Y esto nos hace creer que se ha formado aquí una mezcolanza de pueblos diversos, cuando estoy persuadido de que todos esos elementos advenedizos representan, junto al fondo primitivo prehistórico, una proporción muchísimo menor de la que nos figuramos. Débiles capas de aluvión sobre una dura roca viva. La negación de la mezcolanza y de la importancia de las invasiones le sirve para sostener en contrapartida la tesis de una pureza racial europea de los españoles, en el sentido de que predomina en ellos una cepa primitiva, indígena, europea, sobre las aportaciones de las poblaciones invasoras. Y sirve para indicar nada más que la idea de que en el fondo de la población española, que ha permanecido mucho más puro de lo que se cree, dice Unamuno, engañándose por su falaz perspectiva histórica, creencia que parecen confirmar las investigaciones antropológicas. Por primera vez Unamuno habla de antropología. ¿A quién se está refiriendo subrepticiamente Unamuno cuando habla de antropología? Las investigaciones antropológicas que están descubriendo que el fondo último de la raza española es mostrenco, único, coherente, etc. Pues a su primo Telesforo de Aranzadi, que era catedrático de Ciencias Naturales en la Universidad de Barcelona y el primer antropólogo físico que había en esos momentos en la Universidad Española. ¿Qué había escrito sobre antropología Telesforo de Aranzadi? Pues un libro que se llama La raza vasca. Telesforo de Aranzadi había no descubierto que existía una raza vasca, que eso, bueno, querían saberlo todos, sino simplemente había definido con los métodos de la antropología física una determinada forma del cráneo, una determinada hematología, es decir, una antropología física de los vascos. Celtas, fenicios, romanos, dice Unamuno, los mismos árabes de que usted parece estar tan prendado, le decían a Ganivet, fueron poco más que oleadas, tempestuosas si se quiere, pero oleadas al fin, que influyeron muy poco en la base subhistórica, en el pueblo que calla, ora, trabaja y muere. Luego, por ley, larga de explicar aquí, sucede que al mezclarse pueblos diversos en proporciones distintas, el más numeroso prepondera en lo fisiológico y social más de lo que su proporción representa. Que incluso, digamos, aunque fuesen estos españoles originales europeos los de mayor proporción, incluso habían influido en el resultado final en mayor proporción de lo que su proporción real era. Por esa ley indefinida, que no se sabe cuál es, porque tampoco la dice. Y dice al final algo importante. Creo, asimismo, que las diferencias étnicas interiores que en España se observan, gallegos, vascos, catalanes, castellanos, etc., arrancan de diversidades prehistóricas. Es decir, los vascos actuales, los gallegos actuales, no habla de los andaluces, habla de los catalanes, castellanos, etc. Todo esto representa, digamos, a la España prehistórica que sobrevive. Bueno, en el año 1937, en Valencia, en la conferencia de apertura de curso de la Universidad Española en la zona republicana, la Universidad de Valencia, ante Azaña, que en esos momentos era el presidente de la República y que estuvo callado durante todo el acto, el consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, que era un prehistoriador, Pedro Posilpera, o Pere Posilpera para los catalanes, en un discurso, en una conferencia, dice que España es una superestructura postiza, que en realidad, digamos, en España lo que importa son los prehistóricos. Por eso, los celtas en Galicia,
los astures, en parte celtas en Asturias, los vascones, los iberos en el Valle del Ebro, en Cataluña, etc. Los levantinos no hablan para nada de los andaluces. Bueno, otra vez, digamos, este diseño curioso de la importancia de los núcleos prehistóricos. Lo que es curioso es que el joven Caro Baroja se apunta también a esto. Cuando escribe El carácter nacional en el año 70, no tan joven, ya tenía sus 40 y pico años, vuelve otra vez a decir que no, que realmente tiene más importancia de lo que parece estas diferencias regionales y que vienen de muy atrás. Y bueno, yo creo que ya he sido demasiado, no sé si hay aquí algo más a decir. Bueno, sí, obviamente la última intervención a propósito de Ganivet de Unamuno es cuando en la primavera del 24 la dictadura de Primo de Rivera repatria los restos de Ganivet a Granada. Unamuno está en esos momentos en Fuerteventura y desde París reivindica la figura de Ganivet. En 1908 había dicho claramente en este artículo posterior contra Ganivet que Ganivet era un reaccionario, que realmente no podía tener nada en común con Ganivet, porque Ganivet, lo dice los meses, Ganivet era un reaccionario y Ganivet era un reaccionario. No a propósito de los árabes, sino a propósito de lo que Ganivet decía del cristianismo también. Entonces dice, no, Ganivet era un reaccionario y yo no soy un reaccionario. En 1925, en cambio, le sirve Ganivet, digamos, como un pretexto para tirarse al cuello del general Primo de Rivera, que había tenido la iniciativa de la repatriación de los restos de Ganivet. Entonces, el que era un reaccionario en 1908 se presenta en 1924 y 1925 como un apóstol de la libertad de expresión y envía entonces, como saben ustedes, a la Universidad de Madrid, donde se celebra un acto en honor de Ganivet, un discurso fúnebre que termina de esta forma. Dice: y ahora, cuando tus huesos son recibidos por un pueblo degradado por el vasallaje, yo, tu amigo de la juventud radiante y esperanzosa, te saludo desde mi destierro, porque hoy en tu patria, en nuestra patria, Ángeles, no puede vivir digno el que no se allane cobarde, no puede vivir digno el que se allane cobarde a silenciar la verdad y a no denunciar la injusticia. Y a nadie puede chocar que me dirija a ti, el que ya ni respira ni ve. Estoy tan abrumado, amigo mío, de predicar a los que respiran y ven, cuchicheándose al oído como adrerías, cierran a la palabra del corazón la boca con que comen si creen vivos. Adiós, amigo, ¿hasta cuándo? Bueno, en el acto de homenaje de la Universidad de Madrid tomaron la palabra Luis Jiménez de Asúa, Américo Castro y Gregorio Marañón. Y los tres coincidieron en relacionar el pensamiento de Ganivet con el de Unamuno. Bueno, y así se escribe la historia. Muchas gracias. A la figura de don Miguel de Unamuno. No conocía esas vertientes que usted ha planteado. Se me abren muchas cuestiones, entre ellas esa visión que tenía Unamuno respecto del concepto de raza a la hora de enjuiciar a los pueblos. No sé si habría que excusarle a él y a un grupo amplio de intelectuales que estaban imbuidos en aquel tiempo por, bueno, filosofías, ha citado la de Spengler, todavía... Más que Spengler, Schleicher, que era un comparatista, y después Spencer. Perdón, sí. Spencer. También el evolucionismo de Darwin, quizás, no lo sé, los planteamientos de la psicología de los pueblos de Wilhelm Wundt. Sí, también, sí, efectivamente. Claro, es que era un tiempo, decía Ortega, y ahí quería enlazar que el hombre pues, ha de ser entendido dentro de su época y todos los planteamientos de su tiempo. Entonces, quisiera enlazar con la visión fundamentalmente histórica que tiene Ortega del ser humano, confrontada con la de don Miguel de Unamuno. Sí. Aunque por otra parte, Ortega tiene críticas también a Andalucía, sí, aunque quizá mucho menores
las... No, el hombre en Ortega es historia, no es naturaleza, obviamente. Está claro, va más allá de la naturaleza. Va más allá, es que hay una gran confrontación. Y por otra parte, usted, que es un gran conocedor de la figura y la personalidad de don Miguel de Unamuno, me ha llamado la atención que él se considera un intelectual, ¿verdad? Y sin embargo, es un hombre muy temperamental y ese temperamento empuja su pensamiento, ¿verdad? No sé si puede abundar en algo de eso, usted que conoce muy bien la biografía, ¿no? Ese temperamento que está detrás de su pensamiento. Hay razón, Ortega tendría razón. Sí, Ortega en algún momento un filósofo de esos... En algún momento Ortega le llama termocéfalo, tiene la cabeza excesivamente caliente. Bueno, yo creo que, vamos a ver, Unamuno es un intelectual del 19. Realmente, cuando surge el concepto mismo de intelectual. Lo más del pensamiento de Unamuno está formado ya en la década final de siglo. Después, ¿qué introduce? Pues introduce un elemento religioso importante, el modernismo, ¿no? El modernismo cristiano. Que son sus lecturas que le llevan a esto, la agonía del cristianismo, etcétera, del sentimiento trágico de la vida, la tristeza, etcétera. Pero fundamentalmente él es un evolucionista. Lo que pasa es que es un evolucionista que a partir del final del siglo empieza a presentarse como un evolucionista espiritual. Una especie de, digamos, no lo dice, por supuesto, pero lo podemos interpretar como un precursor de Teilhard, de Sagan, ¿no? Es decir, que realmente no se queda, digamos, en lo puramente biológico. Aunque el paradigma en el que se mueve es el paradigma biologista, tanto en la lingüística como, digamos, en la antropología. En la antropología, digamos, por supuesto que es de los que defienden a Darwin, pero al mismo tiempo que defienden a Darwin, en la polémica sobre Darwin, dicen, bueno, los límites de Darwin es que se queda en lo biológico. Y a mí me interesa mucho más, digamos, ese elemento hegeliano, de alguna forma, que podría tener el elemento de la evolución, en el sentido de transcrecer o traspasar en la evolución misma los límites de lo biológico. Pero los límites de lo biológico siguen pesando en Unamuno. Y pesan muy curiosamente, es decir, cuando los nacionalistas vascos le atacan a comienzos de siglo, después diciendo es un antivasco. Entonces la reacción de Unamuno temperamental y termocefálica, que diría Ortega, es decir, pues que vengan, digamos, a los registros civiles de Bilbao y se enterarán que tengo 64 apellidos vascos. Bueno, pero está dándole una respuesta a los nacionalistas vascos en los mismos términos en que los nacionalistas vascos defienden la identidad vasca. La identidad vasca es tener 64 apellidos vascos, como decía Arana. El que ya no tiene, digamos, un apellido vasco, tiene un apellido maqueto, como decía Sabino Arana, es que ya es un sospechoso de sífilis o de criptosífilis, ¿no? De alguna forma. Entonces, el que Unamuno reaccione diciendo esto, pues me parece bueno, terrible, es decir, que no hay, digamos, una convicción profunda. Él mismo en algún momento decía, es que aquí en Bilbao cualquiera que le rascas, digamos, aparece enseguida el vizcaitarra, aparece enseguida el nacionalista. Pues de Tena a tu fábula, ¿no? En este sentido, o sea, claramente es que él está continuamente dando patinazos en ese sentido. Porque él tiene una juventud romántica protonacionalista. Cuando Alfonso Reyes le escribe en 1916, Alfonso Reyes estaba ahí en la Embajada de México en Madrid, le escribe pidiéndole documentación sobre el nacionalismo vasco, porque él quiere escribir algo sobre el nacionalismo vasco. Entonces Unamuno dice, del actual ya no tengo mucha idea, pero del primero sí. Dice, la carta a Reyes, que es bastante importante, dice, porque yo fui uno de los primeros nacionalistas y muchas de sus ideas se las dio Sabino Arana. Es una cosa muy curiosa. Muchas gracias. Me ha encantado oírlo y muchísimas enhorabuena, que se diría. Yo solamente hacer una anotación que viene también enlazada con lo que ha dicho la persona que me ha precedido. Hay un pensamiento racial total y completo, incluso los arabistas, en la política colonial, que se envía a ciertos arabistas a que asesoren, orienten desde la cuestión cultural
lo que allí se estaba cociendo, ¿no? En la colonización, con el protectorado, con la guerra de África primero de 1860 y toda la preparación para luego ya el protectorado español y francés en el sur. Ahí hay pensamiento ¿Racialista, racista o racial? Racista por completo. Eso se ve en los textos de Asís Palacio y de todos los grandes que nos han formado a los demás, y que bueno, yo soy arabista y hasta que me he jubilado recientemente y he estudiado un poquito la cuestión, ¿no? Entonces, cuando, yo qué sé, por ejemplo, Sánchez Albornoz decía que en España no hubo feudalismo porque fue envenenado por el Islam, con esas palabras, ¿no? Sí. Entonces, ante eso es que no caben más argumentos que decir, no, esto no me vale, esto que está diciendo este señor, no, por muy Sánchez Albornoz que sea, y todo lo que ha significado para la historiografía española. Es muy curioso cómo los arabistas españoles han sido islamófobos en una gran parte, ¿no? Entonces, esa tradición incluso de los Dosí, etcétera, y hay una tradición europea. Menéndez Vidal, con su historia de la España musulmana, su volumen dedicado a que para todos nosotros estudiantes en ese tiempo era un referente. Yo tengo los volúmenes subrayados, ¿no? Porque había que aprenderse. Pero luego va madurando, y claro, dices, pero bueno, esto... En Américo Castro, por ejemplo, todo lo que es el elemento semítico, digamos, en la formación de la identidad de los españoles, es lo más negativo que hay. Más negativo que hay. Habla de los judíos, pero realmente judíos y moros, antisemita, absolutamente. Sí. Y no, esto es bastante claro. O sea, yo creo que hay una actitud, por esa parte, una actitud muy fuerte de rechazo, que tenga que ver lo religioso, que tenga que ver incluso los argumentos ya pseudocientíficos sobre la inferioridad de las razas y esto, pues... Y ojo, perdón un momento, que lo interrumpa. Ojo, porque Andalucía se suele identificar con el al-ándalo, pero el al-ándalo es que llegaba hasta el País Vasco y Cantabria. O sea, todos éramos, hasta esa geografía, pero éramos lo mismo. Andalucía dejaba al margen el Reino de Granada, como dice el romance de Benedetto. Bueno, es que el Reino de Granada no fue la última posesión andalusí, y es la que ha quedado. Y, bueno, no, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de momentos prenacionales, realmente la misma... hace poco Miguel Ángel Murado me decía, no, es que todo era para los cronistas europeos del siglo IX, X y XI, digamos, toda España era Galicia. No se hablaba de España, se había perdido la noción en muchos casos de que aquellos reinos nuevos tuvieran que ver con España, pero era Galicia. ¿Por qué? Porque la monarquía asturleonesa era gallega, fundamentalmente, y la propuesta de Santiago como centro espiritual en la época de Alfonso II el Casto frente a Toledo, digamos, es un intento de forjar, digamos, una España antiislámica totalmente. Y de hecho la historiografía en general en ese tiempo ha borrado de la historia de España el periodo. Ahora es cuando se empieza a reivindicar, cuando se habla, cuando se escribe, pero hasta hace muy poco se negaba eso, al ándalo, y que es al ándalo, y en fin, cosas que ya conocemos. Respecto a Unamuno, yo creo que era un gran soberbio, ¿no? Aparte de lo emotivo que fuera. Pues eso está claro. También un gran histérico. O histérico. El histérico es aquel que no admite el mínimo ataque, la mínima crítica personal. Pues salta inmediatamente, como si le hubieran inferido, digamos, unas semillas narcisistas insoportables, ¿no? Entonces, creas, digamos, con cualquier histérico que critiques mínimamente, te creas una mundo está creando eso continuamente. Yo quería preguntarle, no es directamente sobre el mundo, pero quería preguntarle, ¿qué opinan en general los vascos actuales sobre el pensamiento de Sabino Arana?
Yo es que creo que no han leído porque es insoportable. Digamos, la obra completa de Sabino Arana está publicada, la última publicación es de 1990, la Savindiar Bacha, que es una especie de institución que el PNV creó en el exilio. Y son 4.000 páginas que no están mancilladas por una sola idea, o sea que realmente, digamos, uno que se enfrente a eso puede morir no de aburrimiento, sino de desconcierto, porque aquello no hay forma. Pero siguen considerando los vascos a Sabino Arana como el padre del nacionalismo vasco. Los nacionalistas sí. Hay un caso que es muy curioso dentro de la revisión de la historia del nacionalismo. Es una tesis que se publicó en el Centro de Estudios Constitucionales en Madrid, una tesis de un joven historiador del País Vasco que se llama Molina, Fernando Molina. Entonces, Fernando Molina tiene un libro que se llama La tierra del marxismo, La tierra del martirio español, que es digamos, una edición de su tesis doctoral, que hizo con Fernando García de Cortázar, este historiador recientemente desaparecido. ¿Qué dice Fernando Molina en ese libro? Él ha hecho, digamos, una revisión de toda la prensa republicana del sexenio republicano, desde 1800, del sexenio, del 19, desde 1868 hasta 1876. Bueno, toda la prensa republicana de esa época defiende que a los vascos hay que darles la independencia. Hay que darle la independencia a los vascos. Pero desde los federalistas hasta los posibilistas de Castelar, todos hay que darles la independencia a los vascos, que llevan luchando por su independencia 20 siglos. No lo dicen en broma. Para ellos es urgente quitarse de encima a los vascos. ¿Por qué? Porque mientras los vascos estén dentro de España, cada vez que España intente acercarse a Europa, los vascos se pondrán la boina roja, cogerán el fusil de chispa y saldrán a matar guiris. En un momento en que no había un solo nacionalista vasco. O sea, no aparece ninguna. Pero la prensa republicana sostiene que a los vascos hay que darles la independencia. Pues son molestos. Para el liberalismo español, digamos, son una amenaza continua. Pues yo agradecerle porque la verdad que no tenía tanto conocimiento de Unamuno y me ha encantado. Sí. Y la película que he hecho fue protagonista. Sí, Carra y Lejalde. Pero me dio una visión, pero la verdad. Yo me metí un poco con la película porque Unamuno aparece diciendo: María, mi chapela, ¿dónde está mi chapela? Buscando la chapela, esa es la primera escena. Los de Bilbao no me dicen chapela. Cuando hablamos en euskera sí, pero pues estamos hablando en castellano de la boina, dame la boina. Y esa especie de cosa tópica de dame la chapela. Pues es una invasión del castellano de Bilbao, digamos, por términos del euskera ultramoderno de los nacionalistas. Y bueno, y lo demás hace lo posible, a ver, en 2 horas de... Claro. Yo quería un poco resaltar a Ángel Ganivet en los paseos, las tertulias de Gavillano, que era muy bonito. Sí. Me extraña que en esos paseos que iba Unamuno con Ángel Ganivet no reconociera el papel de Ángel Ganivet tan importante en Granada la Bella. Y de hecho, Granada la Bella, sí. De hecho es una maravilla. Yo creo que ese hombre estaba tan enamorado de su ciudad, Andalucía, y lo que es la cultura andaluza. Sí, no, eso es claro, eso es que yo clarísimo. respeto. Pero esos paseos se hacen en Madrid, no se hacen aquí en Granada. No se hacen en los paseos Eran como en Madrid. son en Madrid. Yo quiero decir, el paseo de la Bellanda en Granada. Sí, pero eso fue posterior. Aquí no se Estaba Unamuno. Bueno, quiero decir. Claro. Bueno. Yo lo que quería decir es que en Granada la Bella yo me lo he leído, Sí. y bueno, no sé si viene a cuento, pero alabando a Ángel Ganivet, un poco respetándolo, ¿no? Que era un hombre sabio, sensible. De hecho se suicidó, no sé, pues su romanticismo, no estoy yo tampoco capacitada, pero reivindicaba mucho la integración. Él reivindicó que la mujer se integrara, es decir, luchó porque la mujer en Granada, granadina, por sus derechos. Entonces eso demuestra mucha valía. Unamuno no era, digamos, un misógino en absoluto. No, O sea, pero frente a Sabina Arana, no, quiero decir también, Unamuno hay que reconocerle algunas cosas, y es, digamos, la defensa de la mujer como compañera nuestra, plenamente igual a nosotros. Eso lo hace. Bueno, lo que pasa es que Unamuno hacía esto también muchas veces a título de
de doxa progresista, ¿no? Sin más. Era capaz, no, eso nunca sostuvo lo contrario en el caso de la mujer. No, yo de un Sí, sí, no sí. sé, yo creo sí que De como era Garibay, muy sí. amigo y paseaba, Sí. yo alabo esa reivindicación más grande. Yo creo que vamos a cortar, ¿no? Como queráis. Gracias. Sí, porque Me ha encantado la intervención y aprendí mucho. muchas gracias, John. Muchas gracias, Sultana, por el